Esto no es que pasa en algunas provincias nomás o en alguna parte del país nada más. Acá también se siente esta baja en la venta de medicamentos. Así es, Fanny. Digamos, los mismos números que hay a nivel nacional se reflejan también acá en Formosa. Uh-huh. Lamentablemente son números que vienen ya desde noviembre del año pasado, cuando terminó el acuerdo de precios, ¿no es cierto?, gobierno-industria, que pegaron un salto muy grande en el aumento de precios de los medicamentos. A partir de ahí se empezó a resentir la dispensa de medicamentos en todo el país, ¿no es cierto? Por un lado, bueno, está en el tema de números, cuánto aumentaron, cuántas dispensas menos tenemos, y por otro lado está, ¿no es cierto?, que esta caída de la dispensa genera preocupación por el riesgo una preocupación sanitaria más que nada por el riesgo de abandono en los tratamientos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuáles son si vamos al tema números, sí. Fíjate que en los meses de noviembre, diciembre y enero, que fue el último mes medido, tenemos un 110% de aumento en promedio de los medicamentos, contra una inflación en ese periodo del 40%, uh-huh. Es decir, del 70%, entonces estamos por encima, casi un 40% en este periodo de aumento por encima del índice inflacionario. Claro. No obstante, a partir de enero, y esta parte ya prácticamente culminando febrero, se nota ya una desaceleración en el aumento de precios ya, a pesar de que siguen aumentando, pero ya tenemos una desaceleración, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, en esa situación estamos. ¿Y en cuáles remedios, Ernesto, se nota más la baja? ¿En qué aspecto, digamos, en ansiolítico? Sí, mirá, hay distintas listas que salen publicadas de medicamentos. El bajón es general, digamos, ¿sí? Sí. Hay algunas listas que salen que, bueno, que disminuyeron mucho medicamentos para tratamiento de afecciones respiratorias, antimicrobianos, ¿sí? Pero en realidad es en general el bajón, es muy pronunciado el bajón, con decirte que, por ejemplo, si comparamos enero, este último mes medido, con octubre del año pasado, que fue el último mes que estaba vigente aún el acuerdo de precios, tenemos una merma del 26% en unidades. O sea, quiere decir que hoy se están vendiendo casi 18 millones de unidades menos que en octubre del año pasado. Y es muchísimo, porque en general en la Argentina se venden casi 70 millones de unidades por mes. Entonces una merma de 18 millones es muchísimo, ¿no es cierto? Claro. Y todo por el tema de los altos costos, ¿no es cierto?, que tenemos de los medicamentos, que los laboratorios realmente no para mí no hubo, digamos, no estuvieron equilibrados y aumentaron, digamos, por encima de las posibilidades que la población puede pagar esos medicamentos, ¿no es cierto? Sí, o sea, principalmente es el costo de los medicamentos y cómo se ve reflejado en el día a día en la farmacia. A ver, una persona, me decías, me llamó la atención, los medicamentos para problemas respiratorios se dejaron de vender, que la gente se la aguanta y dice, ya me va a pasar este resfrío y no se medica como corresponde, o le recetan 3 medicamentos y compra uno. ¿Cómo es el comportamiento de la persona? Mirá, Lisandro, nosotros en la farmacia tenemos, bueno, distintos tipos de situaciones, pero hoy sí se ven en aumento casos que el paciente viene con la receta de la farmacia y bueno, muchas veces piensa, va, bueno, ya vuelvo, y se nota que, bueno, que por ahí no le alcanza para llevar sus medicamentos, ¿no es cierto? O sea, sí, se ve mucho más que en otras épocas. Y después tenemos ya, bueno, que pasa también en los pacientes por ahí con polimedicados, con enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Por ahí los adultos mayores, que, bueno, que tienen tratamientos con varios medicamentos para varias patologías, y muchas veces van a la farmacia y preguntan cuál puedo sacar de acá, cuál puedo sustituir, o directamente van al médico y le piden que saque algún medicamento porque no les alcanza para
para llevar todos los medicamentos que tiene prescripto para tratamiento de toda su patología, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos también es un problema de entre el concepto, ¿no es cierto?, que hoy en día está muy es muy importante el tema de la adherencia terapéutica, que es muy tratado, que se tiene muy en cuenta, ¿no es cierto?, por el médico. El médico le hace mucho hincapié al paciente cuando tiene que hacer un tratamiento para una patología, porque muchas veces el paciente dice, no, este medicamento no lo voy a tomar porque, digamos, no me hace bien o no necesito, y otras veces, digamos, la adherencia tiene que ver con la falta por el alto costo del medicamento, ¿sí? O sea, claro, no adhiere al tratamiento por los altos costos de los medicamentos, ¿no es cierto? Y eso, lamentablemente, hoy en día, bueno, puede llevar a un problema, digamos, ya desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? Porque el paciente no completa sus tratamientos. Y decías, Ernesto, el tema de que se nota quizás principalmente en los adultos mayores, ¿no? Y que, bueno, van decidiendo y tomando la decisión, si se quiere, pero con los chicos uno no puede hacer eso, ¿no? Los medicamentos pediátricos tienen también este impacto en la baja de ventas. Sí, por eso te digo, es general. Muchas veces, digamos, en patologías agudas, qué sé yo, una bronquitis en un chico o algo, viene la receta a la farmacia, y bueno, la mamá o el papá hace lo imposible por llevar los medicamentos, ya sea el antiinflamatorio, el antibiótico que le prescribió el pediatra, ¿no es cierto? Y bueno, desde la farmacia muchas veces tenemos por ahí a veces opciones más económicas y tratamos tratar de solucionar el tema por ese lado también, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es la situación. No, y se avisó en alguna, no sé, bueno, ahora desaceleraron los precios, ¿no? Pero cuando pasan estas cosas es siempre más lento y más difícil volver a estabilizarse que, bueno, que cuando impacta la suba de precios. ¿Ustedes tienen alguna información de que esto puede llegar a seguir desacelerando o llegar a estancarse, mantenerse los precios, digamos, hay algún tiempo? Sí, los últimos datos que habían enviado sobre el tema de precios es que sí, que enero ya no tuvo el impacto en precios como fue noviembre y diciembre, y febrero ya tuvo otra desaceleración, ¿no es cierto? Creo que en enero hablaban de un 12% aumento en promedio. Sí. Algunos por ahí dirán, no, el medicamento que yo uso para la tiroides aumentó el 25%, bueno, pero se hace siempre un promedio, ¿no es cierto?, de todos los medicamentos, claro, y inclusive entran los medicamentos de venta libre. Y para febrero se espera, que todavía no está medido, ¿no es cierto?, pero más o menos se espera un 10%, o sea, hay una pequeña desaceleración en cuanto a precios, pero bueno, igualmente los precios ya aumentaron mucho en el último trimestre del año pasado, ¿no es cierto? Tal cual. Ya hablamos de la parte que afecta al paciente. Vamos a la parte que les afecta a ustedes. ¿Por qué? Porque si dispensan menos, o en el lenguaje común venden menos, también tienen que seguir sosteniendo costos operativos con aumentos de tarifas que se vienen, con aumentos de otros servicios. ¿Cómo están en esa cuestión? Y mirá, Lisandro, tenemos los mismos problemas que tienen todas las pequeños o micro emprendimientos, microcomercios, micropymes del país, ¿no es cierto? Estamos con la misma situación. Nosotros por ahí tenemos un agravante, que es el tratamiento que le damos a las obras sociales, ¿no es cierto?, que muchas veces se extienden en los periodos de pago, y eso influye negativamente, ¿no es cierto?, en las finanzas de la farmacia. Pero sí, como decís, el tema es ese, que aumentan las paritarias, aumentan los servicios, y las ventas no solo que no se mantienen, sino que se contraen. Entonces es un problema financiero importante para las farmacias que, bueno, hay que ir viendo el día a día y ir tratando de ¿no es cierto?, de ver cómo se puede seguir avanzando, ¿no es cierto? ¿Hubo farmacias que llegaron a hablar, o farmacéuticos, propietarios que llegaron a hablar de cierre de locales?
Hasta ahora no tengo noticias de eso, Lisandro. Yo creo que no, yo creo que todavía estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso, pero digamos la situación financiera de la farmacia obviamente que no es la ideal, seguro. ni es la de otras épocas, digamos, ¿sí? Sí. Por eso esperamos que por el bien de la población que consume medicamentos y por el bien de, digamos, de la salud financiera de la farmacia, que esto vaya mejorando, ¿no es cierto?, que se vaya estabilizando. Claro. Pero, sí, hay una situación complicada que se da a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? ¿Los medicamentos se pueden pagar en cuotas, con tarjeta, y qué interés tienen? Bueno, eso depende obviamente, que sí, se pueden comprar obviamente con billetera electrónica, transferencias, efectivo, tarjetas. Depende de qué tarjeta, las cuotas, pero por ahí las promociones del banco, por ahí tienen cuotas sin interés. Sí, tenés distintas modalidades, ¿no es cierto?, de pagos. Muy bien. Morales sería, muchas veces, bueno, depende del bolsillo de cada uno, algunos eligen en cuotas, algunos de contado, depende ya de la administración y el bolsillo de cada paciente, ¿no es cierto? Tal cual. Morales, como siempre, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.